Pueden tomar asiento, mis hermanos, agradecidos a Dios por este día que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Estos 3 últimos domingos, hermanos, hemos estado hablando acerca de la vida del rey Josías y del gran despertar espiritual que se produjo durante su reinado. El domingo pasado estuvimos hablando de los pasos para ese despertar y hablamos de lo que él en primer lugar hizo, que fue la restauración del templo. Y en esa restauración lo que había en el templo eran grietas. Y hablábamos el domingo pasado de reparación de grietas de orden personal, reparación de grietas familiares y también la reparación de grietas en nuestra congregación. Decíamos también que el pueblo de Dios redescubrió la palabra. La palabra, la Biblia, estaba abandonada, no se leía, no se compartía. Estaba en el templo ahí y nadie se había dado cuenta de la palabra del Señor. Y ellos redescubrieron la palabra. Y otra cosa que decíamos con respecto al despertar espiritual es que la nación se arrepintió. Y en esta mañana voy a hablar acerca del arrepentimiento. Dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo número 11. Está hablando allí en la Biblia acerca de Josías cuando él escucha la palabra. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó, dice, sus vestiduras. Decíamos que rasgar las vestiduras es sinónimo de humillarse. Cuando el escriba lee la Biblia, Josías, el rey, dice que desgarra sus vestiduras. Y en las escrituras, hermanos, se describen numerosas ocasiones en las cuales diversos personajes bíblicos rasgaron sus vestiduras. Decíamos que esto es un gesto extraño en el día de hoy. Pero los judíos expresaban sus emociones intensas a través de esto. Cuando tenían desesperación, cuando había dolor, cuando había humillación, cuando tenían ira, cuando tenían tristeza, ellos rasgaban sus vestiduras. Rubén, aquel hermano de José, dice la Biblia que cuando se enteró que los demás hermanos lo habían vendido, rasgó sus vestiduras. Jacob, el padre, cuando escucha el problema que había pasado con su hijo José, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras. Job, aquel hombre humilde, aquel hombre justo, dice la Biblia que cuando recibe la noticia de la muerte de sus hijos, él rasgó sus vestiduras. Durante el juicio de Jesús, el sumo sacerdote, al escuchar que Jesús se declara el Hijo de Dios, dice que él se rasga las vestiduras porque interpreta que eso es una blasfemia. Ahora, el gesto de rasgarse las vestiduras solo tenía valor para Dios cuando en verdad la persona sentía un profundo dolor. Por eso Dios, cuando le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Joel, les dice: rasguen su corazón y no sus prendas de vestir, y vuélvanse a Jehová con todo su corazón. No era simplemente rasgar y romper porque sí las vestiduras, sino había que rasgar, quebrar el corazón. Y cuando uno desgarra esas vestiduras, uno está diciendo: ya no tengo nada, soy desnudo delante de Dios. Y es ahí cuando Dios tiene que vestirnos. Y quizás Dios tiene que quitar de nuestra vida toda superficialidad. Dios tiene que quitar algunas cosas para que podamos ser vestidos de algo nuevo. Y por eso nuestra nación necesita en estos días desgarrar la túnica del humanismo, del materialismo, de la apatía espiritual, del ateísmo, del consumismo, de la arrogancia, del pecado. Es tiempo de quitar, de rasgar nuestras vestiduras de injusticias, de iniquidades, de pecados, de maldades. El arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que el pueblo se rasgó las vestiduras, el rey mejor dicho,
y produjo que toda la nación de Israel hiciera lo mismo en el sentido de arrepentimiento. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o ha dejado de hacer. En el sentido religioso, arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedirle perdón a Dios. Es el proceso por el cual uno cambia de parecer o de opinión. La palabra en el griego, en el original griego, es la palabra metanoia. Y en el sentido teológico tiene que ver con lo siguiente: uno ha tomado un camino y decide volverse, decide cambiar de dirección. Cambio de dirección. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Cuando tomas un camino y te equivocas y te das vuelta, esto significa arrepentirse. Hace unos días atrás viajamos con mi esposa y con mi hijo, íbamos a la ciudad de Punta del Este. Teníamos que llevar unas canastas para una iglesia en Maldonado. Así que le dije al pastor, te llevo las canastas a la iglesia. Él me dijo, no, déjamelos en mi casa mejor. Así que teníamos que ir por la ruta yendo hacia Punta. Y antes de Punta Ballena había que doblar a la izquierda por un camino, llama Camino Lucich, y entrar por ahí. Así que hicimos todo lo correcto, doblamos a la izquierda, pero mientras doblaba me entra una llamada. Y yo tenía en el celular, tenía el Waze ahí, tenía todo ya como llegar. Así que me entra la llamada, le doy el teléfono a mi esposa. La llamada entra por el Bluetooth de la camioneta, así que estamos hablando. Y yo seguí conduciendo. Y bueno, para hacer la historia corta, hermanos, terminé peleándome con mi esposa. Le dije, vos no te das cuenta que tenés que mirar el celular, no te das cuenta. Y después de una crisis que tuvimos ahí, buscamos por Google Maps. Me dio una vuelta, hermanos, que llegué casi a unas sierras ahí de Maldonado. Estuve 37 minutos literalmente perdido, porque el Waze no encontraba, el Google Maps no encontraba, porque el lugar donde tenía que llevar era un nuevo fraccionamiento. Y la verdad que me amargué por unos minutos porque seguí un camino equivocado. Pero me arrepentí y volví. Y eso es arrepentimiento, tomar un camino y volverse. A veces tomamos caminos nosotros que nos damos cuenta que no son buenos. Hacemos cosas que no son buenas. Nos juntamos con ciertas compañías que no son buenas y uno dice, no, me voy a volver para atrás. Te acompañé hasta aquí, pero me voy a volver porque me arrepentí. Arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es uno de los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para entrar en el reino de Dios. Jesucristo declaraba y dice que Él comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice que apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El primer mensaje que comparte Pedro, él dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que desde la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, arrepentimiento. Pero tenemos que ver qué es un verdadero arrepentimiento. Hay mucha gente que tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. El hombre, la mayoría de las veces, opta por el remordimiento. Es decir, encuentra que sus actos son equivocados, conoce la maldad de su corazón, siente dolor interno, pero no desea cambiar. Sigue el mismo camino. Estoy mal, sigo mal, ¿qué me importa? Sigo mal. Pero me arrepiento, ay, perdón.
Y en esta mañana vamos a hablar de 4 aspectos de un verdadero arrepentimiento. Número 1, un verdadero arrepentimiento es duradero. El verdadero arrepentimiento es duradero. No es una emoción pasajera al terminar la predicación. Hay algunos que lloran en el sermón, hay algunos que lloran y es como esos chaparrones de la primavera que pasan rápido. Algunos se lamentan por algún fracaso en sus vidas, algunos están compungidos por algún tiempo, pero cuando se sienten aliviados se olvidan rápidamente. Algunos tienen lágrimas de cocodrilo, que son una muestra falsa e insincera de emoción, como un hipócrita llorando lágrimas falsas de dolor. Como ese marido que ejerce violencia física sobre su esposa y le pide perdón una y otra vez, y es la última vez, y no te voy a pegar más, pero vuelve a hacer lo mismo. Las demandas de Dios para entrar en el reino de los cielos son costosas y deben ser valoradas previamente. El Señor Jesucristo no andaba ocultando nada, sino que una y otra vez Él explicaba con claridad qué significaba ser realmente una persona arrepentida. Cierta vez el mensaje de Jesús fue un poco duro y algunos discípulos lo abandonaron. Y dice la palabra del Señor que Él se acerca a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y es ahí que se levanta Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La entrada es estrecha, hermanos, el camino es difícil, y el Señor exhorta a todos a que antes de tomar una decisión ellos puedan calcular. Hablando de esto, el Señor dijo lo siguiente en Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que el arrepentimiento, hermanos, no es algo que lo tomamos a la ligera. Bueno, me arrepiento, bueno, digo una oracioncita ahora y le pido que Jesús me perdone los pecados y ahí se acaba. No, el arrepentimiento tiene que ver con algo inteligente, con algo firme. Porque seguir a Cristo, hermanos, no es para vacilantes. Seguir a Cristo no es para indecisos. Y dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia, y los que lo arrebatan, esos son los valientes. Para seguir a Cristo, hermanos, hay que tener agallas. Para seguir a Cristo uno tiene que tener bien firmes sus convicciones, si no es llevado de aquí para allá. El verdadero arrepentimiento es duradero. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento es radical. Quizás una de las cosas que más incomodaba a la gente del mensaje de Jesús es que el mensaje del Señor era un mensaje radical. Había gente que lo seguía, pero ahí lo seguía a medias. Jesucristo dijo cierta vez: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y Jesús era bien radical con sus conceptos. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy, claro, hoy se ha aguado muchas cosas y hay gente que dice: no, todos los caminos llevan a Dios. Hermanos, el único camino que nos lleva a Dios es nuestro Señor Jesucristo, y solamente Él. Y hermanos,
Seguir a Cristo requiere un cambio radical. Comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Hay lugares que los vemos de otra manera. Hay cosas que debemos cortar radicalmente, porque nuestro deseo es ingresar en el reino de Dios. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Esto significa una completa dedicación, cueste lo que cueste. Significa abandonar nuestra propia voluntad, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestra vida entera, porque ahora nuestra vida pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo lo declaraba de la siguiente manera, y él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay algunos que se asustan con el evangelio. Hay algunos que no quieren llevar y no quieren seguir adelante. Pero hermanos, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con algo radical. Número 3, el verdadero arrepentimiento produce un cambio de conducta. El arrepentimiento genuino tendrá como resultado un cambio de conducta fácilmente observable por todos. Donde no se nota ese cambio, es cuestionable que haya existido un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, entrega su vida a Cristo, hay un cambio, los demás lo ven y te dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Te lavaron el cerebro en esa iglesia. Y tenía que decirle: sí, me lo lavaron muy bien porque estaba bien negro por el pecado, estaba bien sucio, y el Señor me lavó y me limpió. Tiene que haber algo. Las personas tienen que notar que nuestras vidas son distintas. Juan el Bautista le advirtió a sus discípulos y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia, hermanos, nos ofrece numerosos ejemplos de personas que cuando se arrepintieron cambiaron de una forma increíble. El apóstol San Pablo, inmediatamente después de perseguir a la iglesia, inmediatamente después de comenzar una carrera ahí anti-iglesia, anticristianos, tiene un encuentro con Jesús, se arrepiente. Y dice la Biblia que deja de perseguir la iglesia, comienza a predicar. Y cuando inclusive va a predicar a algunas iglesias, la gente tiene miedo de él porque dice: no sea que este sea un infiltrado acá y nos lleve a todos presos. Hubo un cambio tremendo. La gente estaba atónita escuchándole al apóstol. Lo mismo ocurrió cuando él comparte el evangelio. San Pablo en la ciudad de Tesalónica, dice la palabra que se convirtieron los tesalonicenses, se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Este cambio no únicamente influye con nuestra relación con Dios, sino que tiene que influir con nuestra relación con respecto a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Zaqueo, que era de poca estatura, que tiene que subirse a un árbol para ver a Jesús? Y Jesús lo llama, tiene un encuentro con él, él se arrepiente y él dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ojalá me hubiera robado Zaqueo. Zaqueo 4 veces más me tiene que devolver. Me imagino que a todo lo que le robó cuando escuchó eso, ¡hey! 4 veces más. Porque el arrepentimiento produjo un cambio en su conducta. Dejó de hacer lo que hacía, dejó de robar los impuestos y dijo: voy a devolver y todo el dinero que he amasado voy a bendecir a otros. No es posible iniciar una nueva relación con Dios
y mantener el viejo estilo de vida. Todo aquel que se ha arrepentido de verdad se considera, como dice la Biblia, muerto al pecado, muerto a la maldad. Busca activamente ahora la vida de Cristo. Y aunque está rodeado de pecado, aunque los amigos en el trabajo son de lo peor, pero se identifica con aquella oración que hizo el salmista David, que dijo: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El verdadero arrepentimiento, hermanos, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz. Y donde uno tiene que ajustar su conducta a los principios éticos del reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios no significa gozar solo de bendiciones, porque a nosotros nos gustan las bendiciones, nos gusta lo lindo, nos gusta todo aquello que nos lleva a más arriba. Pero hermanos, arrepentirse tiene que ver con aceptar los principios y las normas de la palabra del Señor. En cuarto y último lugar, el verdadero arrepentimiento no se produce por temor, sino por amor. Algunos no llegan a arrepentirse de verdad porque están más preocupados del castigo del pecado que por el pecado en sí mismo. Hay gente que dice: no, yo me voy a arrepentir, no sea cosa que cuando me muera vaya allá arriba y San Pedro me diga: al infierno. Hay mucha gente que no le importa que Dios sea ofendido con sus pecados, sino que lo que tienen miedo es que le venga algún castigo. Y hay mucha gente que predica el castigo. Entregate a Dios porque te vas al infierno, te vas a quemar ahí. Hermanos, la verdadera motivación para el arrepentimiento debe surgir del amor a Dios. Es nuestro amor por Él lo que nos debe llevar a odiar el pecado, ya que eso es lo que ofende a Dios. Hay personas que solo se arrepienten por miedo a un castigo eterno. Todos, hermanos, sin excepción, debemos arrepentirnos, porque todos somos pecadores. Y algunos dicen: no, que se arrepientan los ladrones, los corruptos, los homicidas, los violadores, los adúlteros, los fornicarios, los presos, los que están en la cárcel. Esos tienen que arrepentirse. Pero hermanos, la Biblia no hace esas distinciones. Todos tenemos que arrepentirnos. El rey y el súbdito, el catedrático de ciencias de la universidad y el pobre ignorante, el descendiente de Abraham, el que es gentil, los ciudadanos de naciones ricas, de naciones pobres, los budistas, los católicos, los protestantes, los evangélicos, los ateos, todos sin excepción tienen que arrepentirse. Como está escrito, dice Romanos: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Por eso el Señor Jesucristo mandó y dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Y hermanos, el arrepentimiento ha sido siempre el fundamento del llamamiento bíblico a la salvación. Ninguna predicación del evangelio que no incluya el arrepentimiento no producirá auténticas conversiones. Y ahora estamos queriendo, hermanos, que la gente se arrepienta de verdad, que el Espíritu Santo de Dios trate en sus corazones y que Dios haga algo. Por eso dice el profeta Isaías: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual, dice la Biblia, será amplio en perdonar. A veces lo que conocemos son falsos arrepentimientos. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Faraón? Dice que Dios
trató de trabajar con Faraón, pero era complicado este muchacho. Dice que cada vez que venía Moisés y le decía, va a venir una plaga sobre Egipto, y venía la plaga, él se arrepentía y decía, ay, perdón, hablen con Dios, díganle que me quite esto. Pero el tal arrepentimiento era momentáneo, nada más. Y mira que le venía problemas, ¿eh? No fue que la pasó bien Egipto, no fue que la pasó bien Faraón. Inclusive se le muere un hijo. Y luego que se le muere el hijo, le dice, no, yo voy a reconocer que Jehová es el Dios, ustedes pueden ir a adorar a Dios en el desierto, y los deja ir. Y después dice, qué locura cometí. Salió con su ejército para buscarle. No se había arrepentido absolutamente nada. Y hay gente que le viene una y otra vez las cosas malas y lloran y tienen remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Otro arrepentimiento falso fue el de Esaú. Aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y vendió la bendición y como que tuvo un arrepentimiento ahí falso. Dice Hebreos 12, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Porque aunque la procuró, dice, con lágrimas. Él dijo, no, ¿qué me importa? ¿Qué me importa la bendición de Dios? ¿Qué me importa la primogenitura? ¿Qué me importa que mis padres oren por mí? ¿Qué me importa? Perdió, dice, la bendición. Y no hubo oportunidad. Este es un texto duro. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Hubo otro llamado Saúl, el primer rey de Israel. Desobedeció a Dios y Dios le dio una y otra oportunidad. Y cierta vez el profeta Samuel le dijo que tenía que conquistar al pueblo amalecita. Y dice en la Biblia que él conquista al pueblo. Y Dios le había dicho por el profeta que tenía que destruir toda esa nación, al rey, a su gente, a sus animales, todo tenía que destruir. Pero él dijo, no, ¿cómo vamos a destruir? Le perdonó la vida al rey, perdonó la vida a los animales, dijo, qué lindo animales para hacer sacrificios para Dios. Qué lindas estas vaquitas para que derramen sangre ahí y un gran sacrificio a Dios. Y por supuesto que Samuel, pasaron los días y luego va y Samuel habla con él y dice, pero ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué hiciste? Locamente has actuado, es un loco, loco. Hiciste cosas que no tenías que hacer. No le hiciste caso a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Saúl está ahí. Samuel le dice, se complace Jehová en tantos holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Y Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de todos los animales que tenés ahí. Entonces Saúl tiene como un falso arrepentimiento y dice, yo he pecado, puede ser quebrantado el mandamiento del Señor, no he hecho caso a tus palabras, perdona mis pecados, pero te voy a pedir algo, Samuel, le dice Saúl, te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Le dice, sí, yo me arrepiento, pero déjame bien delante de la gente, ¿no? Déjame bien, que todos digan, no, mirá, honrame delante de todo el mundo, ¿viste? Porque yo tengo que tener buena aceptación delante de todo el pueblo, delante de los ancianos, que todo. No se había arrepentido nada. Un falso arrepentimiento. Hay personas a las cuales el Señor les ha hablado una y otra vez de diferentes maneras, pero su debilidad no les permite avanzar.
Pero que en esta mañana nosotros podamos decir: Señor, mi arrepentimiento a ti es un arrepentimiento verdadero. La Biblia habla mucho de lo verdadero y lo falso. Habla, por ejemplo, que Dios busca verdaderos adoradores, porque también hay falsos adoradores. Y Dios busca gente verdadera, verdaderos que han tenido un cambio en sus vidas, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento radical, un arrepentimiento que tiene que ver con un cambio en su vida, en su conducta, un arrepentimiento que trae bendición, gloria a Dios, un arrepentimiento que no se produce por miedo que me va a pasar algo, sino porque me arrepiento, me he arrepentido delante del Señor porque he aprendido a amarle a Él. Y todo esto trajo un despertar espiritual en la nación. Y yo creo que Dios también busca lo mismo en nosotros, un arrepentimiento. Que primero nos arrepintamos nosotros y que después aquellos que no conocen al Señor también tengan la oportunidad de arrepentirse de verdad. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque tú eres bueno, fiel, poderoso, Señor. Porque tú, eterno Dios, tienes el control absolutamente de todo, porque tú eres un Dios que quieres un despertar espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Tú quieres un despertar espiritual en nuestro país, Señor. Y nosotros nos arrepentimos en esta mañana. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Pedimos perdón, Señor, porque a veces preferimos elegir nuestro propio camino y seguimos en el camino que hemos decidido tomar, pero en esta mañana hay cosas en nuestras vidas que vamos a cambiar. Estamos yendo en una dirección, estamos tomando un camino, estamos tomando ciertas decisiones que sabemos que no nos hacen bien. Estamos por el camino incorrecto, pero en esta mañana, Señor, decidimos dar la vuelta y decir: me arrepiento, voy a pensar nuevamente, voy a sentarme, voy a calcular, voy a pensar, voy a seguir a Cristo fielmente, no voy a volver atrás. He puesto la mano en el arado, no voy a mirar atrás, voy a seguirte a ti, Señor. Que en esta mañana tu arrepentimiento sea ese arrepentimiento de verdad. No de un momento, no un arrepentimiento que 2 por 3 ahí dice: voy a volver atrás, voy a dejar todo, sino que un arrepentimiento que diga: voy a seguir a Cristo a pesar de todo. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y ya no son mis ideas, y ya no son mis propios sentimientos, ya no son lo que yo quiero, sino, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Señor, que pueda comenzar a pensar de acuerdo a tu palabra, que tus principios, Señor, que tu palabra haga algo poderoso en mí. Y en esta mañana rasgo, no mi vestidura, rasgo mi corazón, Señor, me quebranto, vengo delante de ti, Señor. Mi quebrantamiento sea un quebrantamiento verdadero, Señor, que mi entrega a ti sea una entrega verdadera, que mi vida realmente pueda reflejar la vida de Jesús, la vida de Cristo. Porque, Señor, eso produce también que otros quieran experimentar tu gracia y tu poder, Señor. Tal vez en esta mañana hay alguien que todavía no ha tenido una experiencia con Cristo, alguien que todavía no se ha arrepentido. Y esta mañana es una mañana de arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento. Ahí donde tú estás, puedes repetir esta oración. Los que están aquí en este lugar, los que están en la planta de arriba, los que están en sus hogares, donde tú estés ahora, puedes decirle: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón. Te pido que tú perdones todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Me arrepiento de todos mis pecados. Y declaro en esta hora que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Este es el primer paso del arrepentimiento: reconocer que somos pecadores, pedirle al Señor que Él cambie la dirección de nuestras vidas. Y, Señor, queremos agradarte a ti.
La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Dios hace cosas nuevas en nosotros. Señor, yo te adoro y te bendigo. Señor, que en nuestras vidas pueda haber realmente ese arrepentimiento de corazón, porque te amamos a ti, Señor. No por un miedo que va a pasar algo después de la muerte, sino, Señor, por la certeza y la convicción que te hemos conocido a ti, Señor. Y, Señor, con un corazón quebrantado venimos y entregamos nuestras vidas a ti. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo, yo te exalto, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Vamos a adorarle a Él. Vamos a bendecir.